Mundos del núcleo 25.053 antes de la batalla de Yavin. Hace 150 años del colapso del Imperio Rakata bajo el peso de luchas internas, rebeliones y plagas. Los habitantes de la galaxia han tenido acceso a la tecnología dejada atrás por los Rakata, y en los mundos del núcleo han conseguido construir el hiperimpulsor, que facilitará los viajes espaciales. En este entorno se crea la República Galáctica, con el objetivo de unir los mundos del núcleo. Entre los planetas fundadores se encuentran Alderaan, Kamash, Kuat, Corellia, Duro, Rendili, Anaxes y Coruscant, siendo este último planeta la capital. Con esto comienza la era de la Antigua República, que duraría cerca de 25.000 años. Este gran espacio de tiempo se divide a su vez en varias eras, si bien la mayoría de los sucesos de gran importancia se concentran en los últimos 5.000 años. El hiperimpulsor abrió paso a una gran expansión de la recién formada República. Desde este momento y a lo largo de toda su existencia, los exploradores de la República se lanzaron a la exploración del espacio desconocido, trazando nuevas rutas y descubriendo planetas que fueron poco a poco integrándose en la República. Rápidamente se fundó la ruta comercial Perlemiana, una ruta comercial de gran importancia que conectaba a Coruscant con Ossus y con el cúmulo Tion. Así, la República contactó con la Orden Jedi, que se había asentado en Ossus. Tras unas negociaciones, los Jedi aceptarían ser los defensores de la República Galáctica. Por otra parte, entre el 25.000 y el 24.000 antes de la batalla de Yavin, los corelianos trazaron su corredor coreliano, una de las rutas hiperespaciales más largas de la galaxia, que unía a Corellia en los mundos del núcleo con el borde exterior. Esto hizo de Corellia una potencia comercial en los primeros días de la República. El territorio entre la ruta comercial perlemiana y el corredor coreliano se conoce como el Corte o la Rebanada. Esta región de la galaxia fue la que más rápido se desarrolló y colonizó con la ayuda de estas dos importantes rutas hiperespaciales. En el 24.500 antes de la batalla de Yavin comenzó el primer gran cisma Jedi. La Orden Jedi se había vuelto rígida y prohibitiva a la hora de estudiar los misterios de la fuerza, especialmente en el caso del lado oscuro. Algunos Jedi, como Sendor y Arden Lin, criticaron el conservadurismo de la Orden y pidieron permiso para marcharse de Ossus y formar una academia donde poder estudiar libremente otras tradiciones de la fuerza. La Orden se negó, aunque Sendor hizo caso omiso y creó una academia en Letou. Para sorpresa de la Orden, muchos Jedi siguieron a Sendor y viajaron a su academia para estudiar los misterios que les habían sido prohibidos. Los seguidores de Sendor fueron conocidos como las Legiones de Letou. Si bien Sendor deseó que lo dejaran en paz con sus estudios, la Orden Jedi los tachó de disidentes. Los dos bandos llegaron a una situación de gran tensión que finalmente acabó en guerra. No se sabe qué bando empezó, pero el conflicto rápidamente se expandió a diferentes mundos. Sendor intentó advertir a la República del peligro que representaba la conservadora Orden Jedi, pero no fue escuchado. Finalmente, Sendor murió en la aldea de Columbus, y los Jedi persiguieron a las legiones hasta Letou, donde los seguidores de Sendor fueron exterminados. Tras esto, los Jedi se recluirían en su planeta Ossus, aunque siguieron actuando secretamente como defensores de la República. No volverían a actuar abiertamente hasta 500 años más tarde, cuando estalló la Guerra Tionesa. Tras la derrota del Imperio de Sin frente a los Hutt, el cúmulo Tion se había convertido en un conjunto de reinos enfrascados en guerras internas. Bajo la amenaza de los poderosos Hutt, los tioneses sobrevivían con una atrasada tecnología. Tras los primeros contactos con la República Galáctica, los tioneses se dieron cuenta de que la República tenía una tecnología superior, pero carecía de un sistema militar poderoso. Así, los tioneses se unieron en la honorable unión de Desebro y Tion, y asaltaron la ruta perlemiana. Llegaron a los mundos del núcleo sin mucha resistencia y llegaron a bombardear Coruscant, pero un contraataque en el último momento los hizo retroceder. La República, ahora armada con potentes naves de guerra recién creadas en los astilleros de Corellia y Rendili, lanzó sus fuerzas contra los tioneses en lo que sería un siglo de constantes ataques y contraataques. La República consiguió que los Hutt atacasen a los tioneses en su frontera sur, y los Jedi volvieron a unirse a la República tras su aislacionismo. Con estos apoyos, sumado a la potencia industrial superior de la República, la derrota de los tioneses era cuestión de tiempo. Desesperados, los tioneses comenzaron una serie de devastadores ataques contra la República, lo que enfureció a los líderes republicanos, que lanzaron una guerra total contra Tion. Muchos planetas fueron brutalmente bombardeados, incluida la capital de la Honorable Unión, Desebro, que a pesar de haberse rendido incondicionalmente fue bombardeado con bombas de presión a modo de ejemplo para los demás planetas. Con el bombardeo, la guerra acabó en el 23.900 antes de la batalla de Yavin, y todos los planetas de la Unión se unieron a la República, menos Desebro, que permaneció independiente.
Horrorizados por la esterilización de Dezebro, los Jedi retiraron su apoyo a la República. Cuando tras la guerra tionesa la República redujo drásticamente sus efectivos militares, se volvieron a ganar la confianza de la Orden Jedi. Hacia el 22.800 antes de la batalla de Yavin, los Jedi descubrirían el planeta Ilum al seguir una llamada de la Fuerza. Este planeta helado se convirtió en un lugar de gran importancia para los Jedi, ya que en él se encontraban en gran cantidad los cristales necesarios para crear sus sables láser. Hacia el final de esta era, la mayor parte de los territorios del borde interior y las colonias habían sido ocupados y colonizados. El Gran Período Manifiesto está marcado por una gran expansión del territorio de la República Galáctica y una enorme y rápida colonización del territorio conocido como el Corte. Durante esta época el planeta Camino sufriría un cambio climático que inundaría toda su superficie. El inicio de la Era Indecta lo marca el inicio del primer conflicto alsacano. Durante el Gran Período Manifiesto, Coruscant y Alsacan habían competido abiertamente por la colonización y los recursos de planetas del Corte. Pese a que ambos son planetas fundadores de la República, la visión de independencia local y gobierno limitado de Alsacan y sus aliados choca con el modelo mega urbanizado y burócrata de Coruscant y los mundos bajo su influencia. Las diferencias económicas y políticas llevarían a 17 conflictos entre las dos potencias. Durante la Era Indecta se sucederían los dos primeros conflictos alsacanos. Alrededor del 15.000 antes de la batalla de Yavin acabó el llamado Cataclismo Hutt. Los Hutt habían entrado en una guerra civil entre clanes que se expandió a lo largo del espacio Hutt. Varios mundos, entre los que se encontraba su planeta natal, Varl, quedaron inhabitables. Los Hutt se vieron obligados a trasladarse a Evokar, mundo que transformarían a su gusto y renombrarían como Nal Hutta. Además adoptaron una nueva filosofía llamada Khajiit. Se dice que Khajiit significa literalmente alguien tiene que tenerlo, ¿por qué no nosotros? Un planteamiento principalmente económico que mantendrían en el futuro. Khajiit es además la palabra que los Hutt usan para referirse a sus sindicatos criminales. Para prevenir futuros conflictos, los Hutt establecieron un consejo de ancianos, el Gran Consejo Hutt, que gobernaba sobre todos los clanes. Durante la era Kimodon, se siguieron descubriendo nuevos mundos y especies. Cuando el mundo de los Aqualis fue descubierto, estos atacaron a los exploradores de la República y robaron su tecnología. Equipados con ella atacaron a la República, pero fueron derrotados y aceptaron unirse. Alrededor del 12.000 antes de la batalla de Yavin se estableció contacto con los Sitorianos, que viajaban por la galaxia en sus naves manada. Durante este periodo de la historia galáctica se sucedieron el tercer, cuarto y quinto conflicto alsacano. Mientras tanto, en una distante galaxia terminaba un conflicto de gran magnitud. Después de que su galaxia fuese sacudida por una guerra entre dos poderosas civilizaciones droides, los Yuuzhan Vong iniciaron la guerra kremleviana, para purgar su galaxia de toda tecnología. Durante este conflicto se crearon dos grandes facciones dentro de los Yuuzhan Vong, que acabaron en guerra entre sí. Ambas facciones adoptaron una táctica que les permitía quitar a los planetas de sus órbitas y hacer que chocaran entre ellos. Al final de la guerra muchos planetas habían sido destruidos o se habían vuelto inhabitables. Yuuzhan Tar, el planeta sintiente natal de los Yuuzhan Vong, había sido uno de los que había sufrido daños y les quitó la habilidad de usar la fuerza. Los Yuuzhan Vong comenzaron a adorar el dolor, y adoptaron una filosofía de violencia y muerte hacia todo lo que se les oponía. Abandonaron su destrozada galaxia y se lanzaron al vacío intergaláctico en busca de un nuevo hogar. La era Pius Dea es una época oscura de la República Galáctica. En el 11.987 antes de la batalla de Yavin, el canciller supremo Pers Lia fue impugnado y más tarde asesinado por los Pius Dea, una secta religiosa que defendía la supremacía humana. Los Pius Dea pusieron a uno de los suyos, Constipex I, como canciller supremo, hecho que marca el comienzo de la era Pius Dea. Constipex I ordenó la primera cruzada Pius Dea. A lo largo de los 1000 años que duró la era Pius Dea se lanzaron 34 cruzadas contra zonas donde habitaban especies alienígenas, como el espacio Hutt. La Orden Jedi cortó lazos con la República dominada por los Pius Dea y se recluyó en Ossus, aunque algunos Jedi permanecieron fieles a los Pius Dea y fundaron la Orden del Terrible Resplandor. Las cruzadas se sucedieron, y en el 11.820 antes de la batalla de Yavin los alsacanos se aliaron con los Duros, los Hergliks y los Hutts contra la República controlada por los Pius Dea, iniciando el sexto conflicto alsacano. Sin embargo, este conflicto acabaría con la victoria de la República. Habían pasado ya casi 800 años desde el inicio de las cruzadas, que ya iban por la número 33, cuando en el 11.100 antes de la batalla de Yavin se inauguró la Inquisición en los mundos del núcleo y las colonias. Ante todos estos hechos, los Kamasi lograron convencer a la Orden Jedi de que finalizara su reclusión de cientos de años y se uniese a la guerra contra los Pius Dea.
Poco después, en el 10.967, se produjo la renuncia. Un sector de los Pius Dea renunció a su fe y se alió con los Kamasi, los Alsacanos y la Orden Jedi. Esto marca el inicio del séptimo conflicto alsacano. Junto con los Duros, los Herglics y los Hutt, se enfrentaron a los Pius Dea y los derrotaron finalmente en la batalla de Ukine. El canciller Constipex XIX fue capturado, juzgado y encarcelado. El gran maestro Jedi Biel Ductavis asumió el puesto de canciller supremo, acabando la era Pius Dea. La era Ductavis recibe su nombre por el gran maestro Jedi que ocupó el cargo de canciller supremo tras la derrota de los Pius Dea. Durante esta época, importantes planetas como Rylot, hogar de los Twi'leks, y Nuevo Plimto, hogar de los Nosaurianos, se unieron a la República. Durante esta época se expande el uso de los escudos planetarios, escudos deflectores que protegen a los planetas de bombardeos orbitales y de la caída de meteoritos y basura espacial, entre otros peligros. También se empiezan a usar los turboláseres planetarios. El periodo Rhianidus duró 1000 años y fue de poca importancia para la historia galáctica. Continuó el descubrimiento y colonización de mundos, entre los que se encuentran Malaster y Elrond. Al inicio de este periodo, Malaster finalmente se convirtió en un miembro de la República. En el sector Tapani se libró una guerra de unificación que acabó con la creación del Imperio Tapani. Hacia el final de este periodo, en el 7003 antes de la batalla de Yavin, sucedería un hecho de gran importancia para la historia galáctica. Un grupo de Jedi comenzaron a practicar nuevos usos de la fuerza. Descubrieron que usando la fuerza con suficiente intensidad podían manipular la vida. Con sus nuevos poderes crearon nuevas especies depredadoras que estaban bajo su voluntad, e incluso decían que podían impedir la muerte. Los demás Jedi desconfiaban de estos poderes, ya que sospechaban que su uso solo podía llevar a un abuso de poder. El grupo de Jedi defendió sus nuevos poderes e intentó convencer al resto, pero no lo consiguieron. Las discusiones se hicieron cada vez más violentas hasta que todo acabó en conflicto. Se produjo el segundo gran cisma Jedi. Los disidentes fueron expulsados de la Orden, e inspirados por Sendor y sus legiones de Leto de hace 17.000 años, se alzaron en guerra contra los Jedi. La guerra que se inició duraría 100 largos años. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como a mí me ha gustado hacerlo. La verdad es que cada vídeo de estos es un currazo hacerlo. Lleva mucho trabajo de recopilación, muchas horas de edición, pero el resultado final la verdad es que me encanta y realmente me lo paso bien haciéndolos. Y el caso es que alguno quizás haya fijado y habrá dicho, vaya, aquí en la imagen de la representación de la batalla de Columus se ve a Sendor con un sable de luz rojo. Y diréis, ¿por qué los Jedi, bueno, y los Jedi oscuros antes, o sea, en un periodo de tiempo similar, porque es de la misma guerra, en un momento utilizan vibroespadas y al momento siguiente utilizan sables láser? Muy bien, pues el caso es que esta imagen efectivamente representa a Sendor, pero es errónea porque en esa época los Jedi no usaban sables láser, no habían descubierto todavía los sables láser. Aunque, como pudisteis ver en el primer episodio, durante la guerra contra los Rakata, entre los Jedi de Titan y los Rakata, se utilizaban una especie de sables, pero de eso hablaré más adelante. El caso es que, como podéis ver, hay problema de canon, ¿no? Pero el caso es que se equivocaron al hacer la imagen. Se ve que se confundieron y esta imagen es de un libro, ¿vale? Y el caso es que pues se ve que la pusieron y no se dieron cuenta de que no corresponde. Además, no utilizaban sables láser y mucho menos sables láser de color rojo, ¿vale? Los sables de color rojo vienen por unas... La gema, ¿no? Que es la gema es la que le da el poder y el color al sable, es la que le da el color. Son diferentes colores, azul, verde y rojo. Y los Sith utilizan gemas rojas, precisamente. Bueno, los cristales, mejor dicho, más que gemas se suele decir cristal. Los cristales son rojos porque son sintéticos, ¿vale? Así que eso es algo que viene mucho tiempo después que esto. Simplemente era deciros eso y el caso es que como en este vídeo y en los anteriores y en los siguientes habrá fallos de este tipo, problemas de canon, he pensado hacer una serie de vídeos complementarios a la historia principal de la cronología de Star Wars, que básicamente cada 2 o 3 episodios haré yo un vídeo explicando diferentes curiosidades, cosas que han pasado durante la creación del vídeo y cosas que he notado yo
que a lo mejor hace falta explicar un poco más o por qué ocurren de esa manera para que se entiendan bien, problemas de canon y de continuidad. Y así yo creo que va a quedar muchísimo más claro. Además, en los comentarios podéis escribir si queréis que yo profundice sobre algún tema en especial. Si queréis, por ejemplo, pues a mí me ha gustado mucho la guerra tionesa, quiero que hagas un vídeo explicando la guerra tionesa bien a fondo. Pues vosotros lo ponéis en los comentarios y yo eso lo voy a tomar nota y haré quizá unos vídeos especiales explicando, puedo explicar, no sé, cosas de la Orden Jedi, planetas enteros. Que me ha molado mucho Coruscant, pues hago un vídeo explicando Coruscant. Obviamente no vais a pedir el vídeo y a los 2 días lo vais a tener, pero lo pondré, digamos, en una lista de cosas pendientes que tengo y os lo traeré lo antes posible. Así que bueno, espero que os haya molado y un saludo. El objetivo de este proyecto es resumir la densa historia del universo de Star Wars en una serie de vídeos que la expliquen de una manera sencilla y entretenida. Si durante la visualización del vídeo te ha surgido alguna duda o quieres saber más sobre algún tema, escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en apoyar el proyecto dando like y suscribiéndote. También puedes seguirme en mis redes sociales para tener más información sobre cuándo subo vídeos.